Buenas tardes a todas y todos los que nos ven en redes, a los que dan seguimiento a esta conferencia de cada lunes. Y el día de hoy pues tenemos para dar continuidad a estas conferencias al concejal Samuel Paz Cabrera, que está aquí con nosotros. Bienvenido, concejal Samuel. Y de igual manera está el concejal Saúl Doroteo Neri. Bienvenido, concejal. Y nos acompaña el compañero dirigente social de la Colonia Guerrero, Raimundo Tejada, y una servidora, concejala Alba Ordaz. En esta semana, del 27 de febrero al 5 de marzo, han sucedido distintas situaciones en nuestra alcaldía de Cuauhtémoc. De cada una de ellas, pues nos van a hablar los compañeros aquí presentes. Le damos la palabra de inicio al concejal Saúl. Muchas gracias. Buena tarde a todas y todos que nos siguen por los medios remotos. Sandra Cuevas, un ejemplo emblemático de la hipocresía. Mientras Sandra Cuevas presumía en redes sociales su asistencia a la marcha promovida por la derecha para defender los privilegios de la burocracia dorada del INE, paralelamente, en Santa María la Ribera se realizaba una manifestación en contra del autoritarismo y la represión de la alcaldesa espuria. En un solo día, fue posible observar en todo su esplendor la faceta simuladora de la panista Sandra Cuevas, quien acudió a la marcha de Claudio X González del sábado pasado para, según ella, defender la democracia. Sin embargo, dicha consigna contrastó incómodamente con la manifestación de rechazo que realizaron las vecinas y vecinos de Santa María la Ribera después de haber sido reprimidos por el equipo de la alcaldesa espuria. Es una contradicción evidente que la misma persona que ordenó el desalojo y la represión violenta en contra de adultos mayores reivindique al mismo tiempo para una supuesta defensa de la democracia. Y como esa contradicción no es circunstancial, sino una característica del comportamiento de Sandra Cuevas como autoridad, tal acto no es tanto un contradictorio, sino una hipocresía. No se equivoca el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que la doctrina de los conservadores es la hipocresía y que Sandra Cuevas no es la excepción a la regla, sino un ejemplo emblemático de esa afirmación. No se puede, dizque, defender la democracia y hacer fraudes electorales como el que ella llevó a cabo. Tampoco se puede ser demócrata y reprimir las libertades de la gente. Si la democracia se refiere al poder que emana del pueblo y que el pueblo ejerce, entonces quien atenta en contra de la recreación en espacios públicos, en contra de las expresiones artísticas populares y en contra del pueblo mismo, es todo menos una defensora de la democracia. Pero si además de su talante autoritario se dice a sí misma defensora de la democracia, entonces eso, además de convertirla en una incongruente, la hace una hipócrita. En el transcurso de la semana pasada, trabajadores de base adscritos al gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc descubrieron una instalación de 50 cámaras ocultas en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social. Estos actos de espionaje son consecuencia de la captura infraganti de la campaña de guerra sucia de Sandra Cuevas Sandra Cuevas emprendió en contra de la jefa de gobierno. Mediante este espionaje pretende hostigar y acosar a las y los trabajadores que, según ella, denunciaron la campaña ilegal. Estos hechos atentan contra la dignidad de las personas y violentan los derechos humanos y laborales de toda la base trabajadora. Actos como este nos remiten a la peor faceta de los gobiernos autoritarios, a los que les resulta suficiente la represión con violencia o la censura, y deciden emprender la ruta del espionaje y el control absoluto. La vileza y el sadismo que significa la instalación de esas cámaras es una expresión más del reiterado acoso laboral que Sandra Cuevas ejerce en contra de las y los trabajadores. A estos hechos hay que sumar el cambio de funciones del personal de nómina 8, las imposiciones en la administración de mercados públicos y el recorte de tiempo extraordinario y guardias para los trabajadores de base. En este sentido, el espionaje de Cuevas es una raya más al tigre,
de toda la colección de rasgos autoritarios, a la represión del kiosco morisco, a la violencia física en contra de policías y a su campaña de limpieza social, hay que sumar esta nueva vileza. Por el bien de las y los trabajadores de la alcaldía, también por toda la comunidad cuauhtemense a la que le duele la represión deshonrosa de Cuevas, exigimos un alto al espionaje y el fin de este gobierno autoritario, represor y espía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra al concejal Samuel Paz, que nos comentará el seguimiento que se ha tenido de los vecinos que bailan y de los sonideros en la plaza de Santa María la Ribera, en la Alameda Central. Buenas tardes, vecinos. Con música y baile, vecinos de Santa María la Ribera piden firmas para revocación de mandato de Sandra Cuevas. Al ritmo de cumbia, salsas y danzón, vecinos de la colonia Santa María la Ribera se manifestaron de manera pacífica en la Alameda del Kiosco Morisco para recabar y exigir la revocación de mando de Sandra Cuevas. La difusión de cada una de las ocurrencias y actos de autoritarismo que comete la alcaldesa panista Sandra Cuevas nunca será en vano. La manifestación en contra de la alcaldesa espuria ocurrida en el Kiosco Morisco es una muestra de que un pueblo informado y consciente difícilmente será manipulado. Por otra parte, esta acción colectiva, surgida de la organización vecinal, evidencia el hartazgo que ha generado el mal gobierno de Cuevas. Sin acarreados, sin recursos de por medio, la manifestación espontánea en contra de Cuevas es un paso más hacia su destitución. El pueblo cuauhtemense ya se cansó de la arbitrariedad y el autoritarismo, y en ese espacio celebramos que así sea, la exigencia ciudadana de la revocación de mandato de Sandra Cuevas. Habla también de un pueblo que se sabe sujeto político y tomador de decisiones, al mismo tiempo que promueve por vías democráticas el rechazo tajante hacia una usurpadora que ha llevado a lo más bajo a nuestra alcaldía. El repertorio de ocurrencias no ha concluido. Somos conscientes de eso, pero resulta esperanzador que poco a poco se genere un consenso a favor de lo que hemos dicho desde hace más de un año. Sandra Cuevas es un mal para la Cuauhtémoc y debe ser destituida. Confiamos en que cada vez está más cerca el día en que las y los artistas, los abuelitos, los moralistas y los músicos puedan bailar, cantar y pintar y expresarse sin miedo. Recuperaremos nuestras plazas, nuestros murales y nuestra felicidad. Gracias. Así es, bailar es sano. Y le damos la palabra al compañero Raimundo Tejada. Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre que el sonido de la changa le hace el fuego a Cuevas. Critica la represión de Santa María la Ribera y se une a la manifestación en contra del autoritarismo de la alcaldesa. Tras la represión ocurrida en la colonia Santa María la Ribera, el sonidero conocido como La Changa canceló su participación al evento organizado por Cuevas para limpiar su imagen. A través de las redes sociales, el sonido La Changa, su fundador, Ramón Rojo Villa, compartió un video en el que explica que tiene conocimiento de que la alcaldía Cuauhtémoc había prohibido los sonideros y actividades lúdicas en el Kiosco Morisco, un lugar donde adultos mayores se reúnen los fines de semana para convivir y bailar desde hace más de 10 años. Como parte de una estrategia para limpiar su imagen después de la represión que encabezó en la Santa María la Ribera y por la serie de atentados ejercidos en contra de todas las expresiones culturales urbanas y
culturales y populares de la alcaldía Cuauhtémoc, la panista Cuevas organizó este sábado un encuentro de sonideros en la explanada de la alcaldía, del cual resaltamos, entre otras cosas, la hipocresía con la que pretende simular la promoción de una expresión artística y popular que sistemáticamente ha intentado erradicar, tanto física como simbólicamente. En este sentido, celebramos la denuncia en contra de Sandra Cuevas y, sobre todo, la solidaridad de Ramón Rojo, fundador de Sonido de la Changa, con nuestros abuelos de la Santa María la Ribera. Esta denuncia se suma al llamado y al consenso que desde abajo se ha generado en contra de la administración de Cuevas. No es causal que artistas urbanos, conjuntos musicales, gestores culturales y una gran parte del gremio artístico de la ciudad y de nuestra demarcación coincida con la necesidad de que este gobierno anticultural por fin termine. Además, celebramos 4 años del rescate y dignificación del Centro Histórico de la Ciudad de México. En el contexto de pesadilla que vive la alcaldía Cuauhtémoc, resalta favorablemente la gestión realizada por la doctora Claudia Sheinbaum y por la autoridad del Centro Histórico encabezada por nuestro compañero Manuel Oropesa. Por fortuna, el espacio geográfico delimitado como Centro Histórico de la Ciudad de México no se encuentra bajo la jurisdicción de la alcaldesa. Esta situación resulta evidente cuando contrastamos los resultados y el proyecto del gobierno de la Ciudad de México con el desgobierno de la panista. En nuestra demarcación, por estar en boga, destaca la diferencia de visiones en materia de recuperación de espacios públicos. Por un lado, la noción de cuevas de las plazas públicas, los parques o los jardines es la de lugares que fungen exclusivamente como ornamentos urbanos, los cuales, por significar un gasto, deberían tener su privatización. De esta forma, su utilización no se promueve, sino que se inhibe, como lo vimos con los abuelitos reprimidos o con la eliminación de murales urbanos. En esta concepción neoliberal de espacios públicos, las actividades recreativas no son un derecho, sino un privilegio, accesible y exclusivamente para quien pueda comprarlas, y la intervención de infraestructura pública es un gasto prescindible. Por todo ello es que podemos entender el deterioro que viven nuestros espacios públicos y en general toda la infraestructura urbana de la alcaldía. Sin embargo, existe otra concepción que es la que nosotros promoveremos y que promueve el gobierno de la Ciudad de México por medio de la autoridad del Centro Histórico. Esa concepción es la de reivindicar los derechos a la creación y a la apropiación del espacio público, pues las plazas, los parques y los jardines son más que adornos, son el espacio mismo en el que construye el tejido social, se produce el arte, se genera la cultura y se ejercen los derechos políticos. De esta forma, la inversión en infraestructura y la dignificación de todos estos espacios habla de un gobierno garantista, social y humano. En síntesis, del lado panista encabezado por Cuevas, encontramos el deterioro de todo lo público, la política anticultural, la represión del pleno ejercicio de los derechos. Por el otro lado, el de la cuarta transformación, encontramos con un gobierno a favor de los intereses populares, promover de derechos e impulsar la construcción colectiva del espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Raimundo. Y pues bien, Sandra Cuevas pues no solo marcha o sale a marchar a favor del INE no se toca, diciéndose democrática, no solo violenta a los adultos mayores que bailan en la Alameda de Santa María, no solo pone cámaras para espiar a los trabajadores. Ahora Sandra Cuevas se siente conferencista. A lo largo del último tramo del año pasado, 2022, y de este 2023, Sandra Cuevas ha publicado en sus redes sociales la supuesta impartición de conferencias
denominadas adquisición de valores e influencia social, las cuales son impartidas a niñas y niños de escuelas primarias a lo largo de toda la alcaldía Cuauhtémoc. Al respecto, es preciso señalar que esto no se trata de una broma de mal gusto. En efecto, la alcaldesa panista pretende aleccionar a las infancias de la Cuauhtémoc. No hay claridad ni información disponible sobre el contenido de estas pláticas, pero resulta preocupante que con su historial de violencia física, clasismo, autoritarismo y delincuencia, la señora Cuevas se considere una persona autorizada para hablar de adquisición de valores. Pero es más preocupante aún el daño psicológico que potencialmente le pueda generar a las niñas y a los niños. ¿De qué valores y de qué influencia estará hablando la panista Sandra Cuevas? ¿Qué le puede enseñar a un niño, a una niña, alguien con un perfil delincuencial y sociópata que no controla sus emociones? Las únicas conferencias que Sandra Cuevas podría dar son las referentes a sus comportamientos erráticos, a la violencia física y simbólica que ejerce diariamente, o a desarrollar un manual de cómo desprestigiar y corromper a una alcaldía en menos de 3 años. Y su audiencia no debería estar conformada por niños de primaria, sino por psicólogos expertos en trastornos mentales que puedan explicar estas conductas antisociales. Por otra parte, es fundamental saber quién ha autorizado que Sandra Cuevas tenga contacto con niñas y niños de primaria. No descartaremos que la alcaldesa panista esté condicionando algún programa para beneficio de la infraestructura de las escuelas a cambio de poder realizar estas conferencias. Sin embargo, es urgente que las autoridades competentes, tanto educativas como de gobierno, pongan la lupa sobre esta problemática. Su desgobierno ya es de por sí un agravio social, como para solapar su aspiración para adoctrinar infantes. La influencia de Sandra Cuevas es negativa, particularmente en sus compañeros y compañeras de partido. Por ejemplo, la semana pasada presenciamos un zafarrancho en el Congreso local, encabezado por Ana Villagrán, diputada local del PAN, el cual contó con todo el sello que distingue a esta alcaldesa Cuevas: estridencia, violencia física. Por todo ello, resulta imperativo denunciar esto, que a todas luces es una irregularidad, así como concientizar a la vecindad de la alcaldía Cuauhtémoc sobre los riesgos que implica que el mal de nuestra alcaldía, llamado Sandra Cuevas, infecte la educación de nuestras niñas y niños de nuestra alcaldía. Con los niños, no. Muchas gracias por su atención y estaremos dándole seguimiento a todos estos temas que ustedes, como ciudadanos y vecinos de Cuauhtémoc, deben de conocer. Como concejales de Cuauhtémoc, hemos hecho también la denuncia de la violencia que esta semana se dio en el Consejo de la Alcaldía, la semana pasada, donde nuevamente pues, nos damos cuenta de que los temas no son los que el Consejo debería de tratar, solamente es firmar actas que ya sucedieron. Los temas de presupuesto participativo, los temas de los gastos millonarios que hace en sus eventos, pues no los toca. Entonces, hemos hecho la denuncia de que además de que los temas son pues nada importantes, pues sigue sin dejarnos hablar. Cada vez que lo intentamos, pues como las sesiones son por Zoom, pues entonces nos ponen en silencio. Muchas gracias por su atención.